Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Buenuy, Mari Mari Compuché. Desde acá, desde nuestro programa Puma Puche Guarrameumule, ahí le volvemos a saludar con mucho cariño, con mucho afecto a todos los Peñi y Lamien que nos escuchan, a todos los Buenuy que de los diferentes territorios nos envían sus saludos semana a semana y nos escuchan y nos comentan de lo que decimos, pero también nos informan de lo que pasa en sus territorios. Hoy vamos a comenzar este programa enviando un saludo fraterno, cariñoso a 4 pequeñas Lamien: Millaray, Valentina, Constanza y Matilda. Fundamentalmente un gran abrazo para Matilda, que está hoy día de cumpleaños. Muchos saludos, muchos cariños en esta nueva vuelta al sol, Matilda, que lo pases muy bien, que sea un gran año para ti. Abrazo grande, 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 que estés muy bien. Bueno, nos metemos en nuestros temas. La verdad es que seguimos trabajando en los temas políticos mapuche y seguimos informándonos también de los diferentes casos que ocurren en los diferentes territorios. Así que hoy día nuestro programa tendrá mucha información de lo que está sucediendo. Pero vamos a comenzar también planteando cuáles son nuestras preocupaciones hoy día con la política de este gobierno, que la verdad es que, si bien es cierto, hay que reconocer que ha dado algunos pasos que era inevitable hacerlo de otra forma, y por lo tanto ha eliminado algunas fuertes tensiones que teníamos con este gobierno y el pueblo mapuche. Por ejemplo, haber dejado suspendida indefinitivamente la consulta. Sin duda era lo más criterioso, porque era una política que se estaba haciendo mal, muy mal, que partió mal y que su desarrollo iba de mal en peor. Entonces, creo que eso ha permitido entonces que un poco las tensiones bajen en ese sentido, y las confrontaciones también. El tema es que lo que por un lado disminuye, por otro lado se sigue agravando, porque a esta política de reconocer que esto había sido un fracaso debió haberse instalado una propuesta de trabajo que hoy día no aparece. Una propuesta de relaciones distintas que hoy día no la vemos, y se sigue presionando y se sigue allanando territorios en el sur, y la verdad es que es preocupante. Es preocupante, como se va a ver en el transcurso del programa, porque vamos a entregar información, por ejemplo, de lo que ha pasado en el Budi con los allanamientos a Almachi y dirigentes de los territorios, con agresiones que la verdad es que no nos parecen. No nos parece si este Estado realmente quiere conversar con el pueblo mapuche. Esta política de agresión debe cambiar. Si efectivamente aquí queremos buscar caminos de diálogo para entendernos entre naciones, entonces la forma de trabajo debe comenzar por un respeto básico que hoy día no se ha visto. Debe comenzar por escucharnos, y que hoy día los espacios no están. Y aun cuando algunos poderes del Estado han dado pasos a conversaciones y a puntos de encuentro, como fue el caso del Parlamento hace un tiempo, unas semanas atrás, la verdad es que el Ejecutivo esto pareciera no escucharlo, no verlo, no entenderlo, y sin duda que es grave lo que está pasando con este Ejecutivo. Pero además nos preocupa que en estas luchas sociales de diferentes territorios, de diferentes actores sociales, ya no solamente los mapuches, vuelven a aparecer dirigentes suicidados, y eso es grave. O sea, hoy día, o parece que de un tiempo a esta parte, los dirigentes sociales son propensos a suicidarse, sobre todo cuando están participando de conducción de conflictos relevantes.
y nos preocupa y enviamos nuestras condolencias a los dirigentes del sindicato 3 por la muerte del dirigente Walter Villarroel Rearte, que se encuentra, comillas, suicidado en su casa, lo que nos parece muy grave. Hay aquí, del año 2016 en adelante, una cantidad de dirigentes sociales que aparecen curiosamente suicidados. Pareciera que estamos entrando en una espiral de violencia, igual que pasa en el resto de América Latina. Y aun cuando este país se dice ser distinto y se dice ser mejor que el resto de América Latina, la verdad es que vamos cayendo en los mismos vicios, en las mismas represiones, en las mismas formas de imponer un sistema de desarrollo que los pueblos y los territorios no aceptan, no quieren, no les parece. En ese sentido, hoy día importante que se esclarezca a la brevedad posible la muerte del dirigente minero. No es posible seguir aceptando que los dirigentes sociales de diferentes territorios vayan apareciendo, comillas, suicidados. Entonces, Pupeña y Pulamien, hoy día, al comenzar este programa, nosotros queremos manifestar nuestra preocupación por lo que está sucediendo en este país. Hoy no es el único conflicto. Los profesores siguen en su paro ya por sexta semana. Y el gobierno, la verdad es que las soluciones que logra alcanzar son insuficientes. No alcanzan a cubrir las necesidades que tiene la educación, porque este es el único paro, es el único movimiento social que nos ha puesto reivindicaciones económicas de los profesores, qué sé yo, pidiendo, por ejemplo, aumento de sueldo. No, son mejorar y recuperar promesas que se cumplan, promesas que se hicieron en un momento determinado que hoy día no se cumplen. Entonces, hoy día la verdad es que lo que escuchamos de las autoridades de gobierno son sencillamente críticas, responsabilidades, adosarle la responsabilidad al profesorado, pero no asumir una política de cambios en la forma como se están haciendo las cosas, en la relación que se está tomando con los diferentes actores sociales y en particular en este caso con los dirigentes del profesorado. Hoy este país va a seguir, al parecer, en una convulsión social que no es buena. Y en ese sentido, nuestra gente debe también entender que hoy día se avecinan nuevos conflictos. Entonces, Pupeña y Pulamien, a preocuparnos un poco más, a analizar un poco más lo que está pasando. Por ahora vamos a ir a un espacio de música para después incorporarnos ya con las noticias que han estado pasando por los territorios. Así que, Pupeña y Pulamien, nos encontramos en algunos minutos y seguimos conversando con ustedes.
Bueno, ahí estaba el conjunto Afayay, que nos entregaba una hermosa canción de nuestra gente. Oye, bueno, en la semana la verdad es que hemos estado con muchas noticias. Uno de los temas que ha golpeado a la moneda nuevamente y con mucha fuerza ha sido el caso Catrillanca, el caso de la muerte del Peñi Camilo Catrillanca hace ya algunos meses. Y que en un momento la verdad es que tuvo bien cuestionado al gobierno, al ministro del Interior sobre todo, y aun cuando ahí con una argucia política logra zafar en algún momento, hoy día nuevamente el gobierno vuelve a estar arrinconado producto de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Esta comisión se tomó un tiempo y logró conformar un equipo de trabajo que analizó y buscó toda la información generada en los diferentes medios, pero también las diferentes pruebas, digamos, y formas que tuvo la Cámara de Diputados para informarse de todo lo que había pasado. Y la verdad es que el caso Catrillanca vuelve a hacer sombra en la moneda. La comisión investigadora aprueba informe que establece responsabilidad política de Chadwick y Uvilla. Esto que ya era un secreto a voces por todos lados desde el primer minuto, hoy día formalmente se le manifiesta a través de un poder del Estado. Y eso es un tema que este gobierno tiene que asumir, porque hoy la cantidad de información, la cantidad de respaldo que tiene esta acusación, que asigna responsabilidad política directa al ministro del Interior y al subsecretario del Interior, ya no puede ser eludida. Entonces, hoy el presidente Piñera asume nuevamente la defensa de su ministro y su subsecretario, pero la verdad es que hoy día, cada día, para la opinión pública nacional e internacional, la responsabilidad política del señor Chadwick y del señor Uvilla es cada día más concreta. Es cierto, hoy día hubo una cantidad de carabineros, de generales, de oficiales que salieron en su momento, pero la responsabilidad política sigue siendo del gobierno y dentro del gobierno del ministro del Interior. Y eso hoy día no se ha superado, y eso el gobierno hoy día no lo ha asumido. Por lo tanto, este es un tema pendiente. La muerte del Peñi Camilo Catrillanca generó una conmoción política muy grave en este país. Por primera vez, una muerte de un Peñi mapuche del territorio de Ercilla es asesinado alevosamente por un escuadrón conformado por este gobierno. El comando Jungla no existía en el gobierno anterior. No quiero lavar la imagen del gobierno anterior, no quiero disminuir las responsabilidades del gobierno anterior en los temas políticos mapuche. Pero el comando Jungla es creación de este gobierno. Y eso se tiene que asumir así. El comando Jungla fue quien asesinó a Camilo. El comando Jungla fue quien torturó al niño que iba con Camilo. Y eso es responsabilidad de este gobierno. Y dentro del gobierno del ministro Chadwick y del subsecretario Uvilla. Entonces, eso hoy día debe de asumirse con toda responsabilidad si es que efectivamente se quiere solucionar los temas, ¿ya? Mire, el mostrador nos trae alguna información que nosotros, parte de eso, queremos dar a conocer acá directamente. ¿Qué es lo que dice esto? Dice: en una sesión polémica, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados aprobó por 8 votos a favor, incluido el de Renovación Nacional Jorge Radget, y 2 en contra y una abstención, el informe que establece la responsabilidad política del ministro Andrés Chadwick
y del subsecretario de la cartera Rodrigo Villa. En el caso del crimen del comunero mapuche, el diputado Mellado de Renovación Nacional se retiró molesto acusando un panfleto político. Según lo que dice él, lo que resultó de ese trabajo fue un panfleto político. Pero el presidente de la comisión, Ricardo Celis, que es PPD, respondió: este es el hecho de violación de derechos humanos contra un comunero mapuche más flagrante que se haya conocido en Chile. O sea, la gravedad de esto, la verdad es que cuesta encontrar un precedente en la historia reciente. El informe de la Comisión de Diputados está equivocado a los responsables, dijo el presidente Piñera, ya que trata, digamos, de salvar ahí a su ministro. La verdad es que nos parece que esta defensa o este intento por defender a sus ministros no va a prosperar. Es más, no debiera prosperar. Y si efectivamente aquí se quiere avanzar a tranquilizar las aguas, a generar una relación distinta, a generar puentes de comunicación, el ministro Chadwick y el señor Uvilla deben irse a la casa. Así de claro, ¿ya? Bueno, ese es un tema que sin duda nos tiene ahí todavía molestos, preocupados por lo que está pasando, porque no se asume la responsabilidad política en un caso tan grave que termina con la muerte de un joven que tenía mucho por vivir, que tenía muchas expectativas en su vida, pero que este matonaje institucional terminó con su vida. Y hoy día esa responsabilidad política el gobierno no la asume, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a pasar a otro punto que dice relación con lo que está pasando en el Alto Biobío. La verdad es que en estos tiempos, bueno, primero los loncos pidieron ayuda por la situación que está ocurriendo de emergencia climática. El Alto Biobío en estos tiempos y en general, digamos, todos los años, pero en este periodo ha sido más crudo, la nevazón en esos territorios. Nevazón que deja aislada a mucha gente, que corta caminos, que genera derrumbe, que en algunos lugares llega hasta 2 metros de nieve en este invierno y por lo tanto se hace difícil la vida. Los diferentes loncos de los territorios en un llamado de auxilio le piden al gobierno ayuda, digamos, para superar la emergencia. Y el gobierno responde con una caja de mercadería. La verdad es que los loncos obviamente están indignados con eso, porque no es un tema de una caja de mercadería lo que le están pidiendo, sino superar el aislamiento, mejorar los caminos, ir en ayuda de la gente que quedó aislada. Y la verdad es que este gobierno, yo no sé si sus representantes en los territorios, primero, no conocen los territorios, segundo, no entienden los temas que se le está conversando, y tercero, la respuesta que están dando, la verdad es que son bien alejadas de la realidad, y la verdad es que son incluso hasta insultantes. O sea, a ver, si hay familias que están aisladas con cerros de nieve en su entorno y sobre sus casas, y el gobierno llega con una caja de mercadería, la verdad es que hasta una burla. Bueno, y eso es lo que han planteado los diferentes loncos y huarquenes, ¿ya?, del Butalelbún. Concretamente el Peña Pedro Paine advirtió sobre las nuevas complicaciones en Alto Biobío e insistió en la necesidad de decretar zona de emergencia por el territorio cordillerano. O sea, sí es realmente delicado lo que ahí está sucediendo, ¿ya? Entonces, eso a nosotros nos preocupa que se sepa, nos preocupa que efectivamente el gobierno logre
asumir la gravedad de lo que está sucediendo y por lo tanto la ayuda que envíe sea acorde con lo que se necesita, y no sean elementos que ni siquiera son paliativos. Bueno, no vamos a seguir calificando. Lo que sí nos importa, digamos, es que esto se solucione y exista la ayuda a la brevedad. El lonco de la comunidad Moluche, los Moluche Kimun, José Escalona, aseveró que comparte la preocupación de los dirigentes pehuenches, ¿ya? Y ahí hay una cantidad de temas que se plantean y que bueno, nosotros no vamos a insistir en eso, pero es importante que se tenga alerta. Hay hoy día una emergencia grave y el gobierno no la está atendiendo. Es más, le está ignorando a rato y eso me parece muy, muy delicado, ¿ya? Así que, Pupeño y Pulamien, si hay más información en algún momento, hacerla llegar, nosotros la daremos a conocer a través de este medio, que aunque no tienen las características de los medios nacionales, pero al menos hacemos el esfuerzo por estar pendiente de lo que está pasando. Hoy preocupado de lo que pasa en el Alto Biobío, puntualmente en Butalelbún, en Trapatrapa, en Mayamaya, en Cauñicú y parte de Pitril, donde estamos totalmente aislados, nos dicen los peñis de allá, en las comunidades, ¿ya? Así que un saludo fraterno para los peñis y también, y esperemos que esa emergencia se supere luego, a la brevedad, ¿ya? Bueno, otro de los temas que han pasado durante este periodo ha sido también en Santiago, que han ocurrido algunas cosas donde las autoridades de los territorios y en general de la región metropolitana, la verdad es que toman medidas en contra de los diferentes territorios, comunidades, vecinos, y no son conscientes, pareciera, que eso genera consecuencias en nuestra gente. Entonces, en Lormida, un grupo de peñas y lamien, molestos por lo que había sucedido días anteriores con la represión que la alcaldesa ordenó en contra de una toma de terreno, fueron a increparla porque la pillaron descansando cerca de sus casas, y nosotros le queremos mostrar lo que pasó ahí, un poco para que se tenga presente. Vamos con ese video para que también lo conozcan nuestros auditores. ¿Por qué le va a molestar hoy día? Lo que nos vienen molestando por siempre. Solución habitacional. Por la vivienda, queremos vivienda. Por la gente que está dejando sin trabajo igual. Por la gente desalojada en la Torre del Sur. Bueno, tú te viniste a meter al territorio nuevamente. Sí, pues. Y esta es la hormiga, pues no es nada cualquier población. Nosotros aquí nos organizamos y nos hemos organizado toda la vida. Nos hemos organizado, somos parte de la historia de esta comuna, y hoy día tú nos dejas fuera de todo, o sea, no me digas porque yo soy súper preciosa. No me toques. A ver. No me trates mal tampoco. Yo te pedí respeto a ti, yo mismo te pido respeto a ti. No me toques. Y tú sí. Por eso deja. Yo no te toco. Entonces voy a avanzar en esto. Por eso, pero ella está ella. Nadie está haciendo nada también. Por eso, va a pasar pues. Venga, Nosotros también, este es nuestro territorio, nosotros vivimos aquí. Aquí nos cagan, nosotros vivimos en el barro, toda la vida hemos vivido en el barro. Y se viene a meter aquí a la hormiga más encima, weón. Oye, si nadie le va a hacer nada, nadie le va a hacer nada. Queremos respuesta. yo ando con ella, Ya, entonces, pero nadie le está haciendo nada, nadie le está haciendo nada. Vamos a pasar por Ella allá, tiene por que eso. escuchar, ella tiene que Por eso, escuchar. a ver. Ella sí como Entiéndeme, hija. Oye, aquí en la hormiga nosotros, weón, no te podemos permitir. Yo no me voy a quedar Por eso, pero mira, no, que todo está... suélteme, No, no por me eso. tocas, A mí no, por eso.
No me toques. Pero deja pasar, pues. Que estamos pasando. No me toques. A ver. No solamente le ha cerrado el espacio a la vivienda popular, a la vivienda digna, sino que más encima no nos deja trabajar a los cartoneros, a los recicladores. Suelta. Tú no me tienes por qué tocar. Si nadie te está tocado. Oye, no te me calles, weá. Soy conductor de ella. Trabajo en la municipalidad, mija. Problema mujeres que dé la Por cara a la eso, señora. no. Déjate tú, aléjate tú. No me No voy. vamos a hacer nada. No me empujes. No me empujes. No me empujes. Tú me estás empujando. Estamos exigiendo explicaciones. Eso estamos exigiendo. Está grabando. Oye, mija. Por eso, pero mira. Pero tú no la empujes. Mija, no la empujes. ¿Qué hiciste con la Por eso, gente pero no la de Nasur? empujes. ¿Qué pasa con la gente de Nasur? ¿Qué pasa con los recicladores Peñalolén? ¿Qué han cerrado los parques? A ver, ¿por qué nos están cerrando los espacios? El municipio nunca ha dado la instancia de conversar. No, ya suéltame ya. Por eso. Mira que ahora. Por eso. ¿Ah? ¿Qué pasó Por con eso, la gente? mija. Más encima se vienen a meter aquí a la hormiga. ¿Qué se creen, weón? No golpees. Danos explicaciones de la gente que necesita el desalojo, po. Danos las explicaciones. Se viene a meter a la hormiga más encima, weón. ¿Con qué falta de respeto, weón? Esta es una población, una toma de terreno, de lucha, de organización. No estamos para el huevo tuyo. Danos la explicación. ¿Qué hiciste con la gente que necesita ayer en la... Sale tú de aquí, oh. ¿Me va a pegar de nuevo? Sale de aquí, A sale. ver. Sale de Oye, mija, aquí. no empuje. Oye, si es un espacio abierto. Pero no empuje para Oye, que ¿qué sean a la estáis cerrando el violencia. espacio? Si este Conversen. espacio lo ganamos Bueno, nosotros, weón. Conversen. Aquí Nosotros lo hemos ganado también. ¿Usted grabó cuando me pegó? Silencio. Súbalo. Grabe. Oye, ¿Qué silencio de qué? Súbalo. ¿Nosotros qué? ¿No podemos venir a funar a la alcaldesa? ¿No podemos venir a funar a la alcaldesa? Tenemos todo el derecho a venir a decirle en su cara lo que pasa, lo que está pasando en la comuna, lo que están haciendo. Soy cobarde. Con los espacios nuestros, con los espacios sociales. Que Que esta junta de vecinos trabaje con ella no quiere decir que nosotros le compremos. ¿Qué es lo que hiciste con la gente de la toma de Nasur? Danos la explicación. A ver, cuidado. Bueno, y esta es la hormiga, pues, aquí combatiéndole la cara a la alcaldesa para que no nos venda a vender la pesca a nosotros, menos al pueblo que lucha. Bueno, pareciera que a las autoridades que no tengan buenas relaciones con la gente de su territorio, de aquí para adelante no les va a salir tan fácil, no les va a salir tan gratis el allanar y el reprimir. Porque acordémonos que le hicieron por ahí algún saludo a la ministra Cubillo en algún momento, parecido al que le hicieron a la alcaldesa de Peñalolén en La Hermida, ahora, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante hacer estos ejercicios democráticos en los territorios con sus autoridades. Si las autoridades de los territorios no reflejan el sentir de aquellos territorios, estos territorios tendrán que expresarse, tendrán que en algún momento buscar el diálogo que no se genera formalmente. Entonces, un saludo a esos Peñis y Lamien que estuvieron ahí en La Hermida y espero que en algún momento generen un puente de comunicación con la alcaldesa para tratar esos temas que hasta el día de hoy la alcaldesa no quiere hablarlos con los pobladores. Un saludo para ellos. Oye, otro tema que nos preocupa mucho es lo que está pasando en los territorios y en esta represión silenciosa que el gobierno está haciendo a nuestra gente. Concretamente, hoy día estamos preocupados por lo que el allanamiento que hubo de parte de la PDI a la casa del joven Machi Mapuche en el Budi. Esto es Puerto Saavedra, y donde un contingente numeroso llegó a las casas, a las rucas de los diferentes peñis y lamien de los territorios del Budi con orden de un juez a allanar los territorios. Y la verdad es que con el supuesto de buscar armas, porque supuestamente había ahí una cantidad importante de armas en ese territorio. Después del allanamiento y después de todos los malos ratos que se llevó la gente, mujeres y niños del territorio, no encontraron nada, pero sí dejaron mucha molestia, mucha
desagrado, mucho temor en los niños que ven llegar a una cantidad de uniformados con armas de guerra buscando, no sé, pues, a terroristas, a guerrilleros, a no sé quién. Y la verdad es que lo buscan en lugares equivocados y generan una situación muy, muy molesta en los territorios, que no ayuda al diálogo. Entonces, aquí alguna información que tenemos de eso que las vamos a transcribir directa, ¿ya? Por territorio del Bude, bueno, ahí no logro, digamos, traducir bien eso. Por medio comunicado informando a los Peñas y Lamien que Wallmapu, pueblo de Chile, comunidades y organizaciones internacionales que estén en constante lucha por una justicia social, política y cultural de lo siguiente. Quiñe. Ayer 11 de julio de 2019, durante la madrugada, aproximadamente 40 funcionarios de la PDI fuertemente armados irrumpieron nuestro espacio en recuperación, ingresando en la ruca de nuestra machi Huagulén Painequeo, el hogar del Ñempín Guillatufe Hugo Painequeo y el hogar de la Lamien Selma Painequeo, con una orden de allanamiento por parte del juez de garantía Francisco Javier Maragaño, de incautar armas, municiones, entre otros, refiriendo un supuesto incendio ocurrido en la zona sin especificar más información. En este procedimiento no se encontraron armamentos ni hubieron detenidos, ¿ya? O sea, denunciamos que en el espacio se encontraban niños, niñas y una lactante, quienes fueron testigos directos de esta fuerte operación policial armada y agresora. Así también la invasión de la ruca de nuestra machi autoridad espiritual, social, político y cultural, lugar de trabajo sagrado donde se realizan sanaciones, ceremonias culturales propias de nuestro ser mapuche, llevándose cartuchos como evidencia utilizada en el quehacer propio de la machi, la Wen, Malotún, Cauín, Curra, Huasa. Cula. Nuestro movimiento territorial mapuche sin tierra del lago Bude, encabezado por nuestro lonco Jorge Calfuqueo y el huerquén Emilio Painefil, llevamos este proceso de recuperación hace ya varios años, en donde estamos ejerciendo el control territorial en el predio a nombre de la Iglesia Católica. Este territorio, como bien sabemos, los mapuches históricamente nos perteneció y nos pertenece. Su nombre original es Chucupuyu Mapu. A su vez es una parte de un amplio territorio denominado Calfú Lemu, que fue apropiado por el usurpador Eleuterio Domínguez, la Iglesia Católica y el Estado chileno. Esta extensión territorial corresponde a 51.000 hectáreas que fueron usurpadas en su momento. 51.000 hectáreas, ¿ya? Entonces, sin duda, hay situaciones históricas graves por esos lados, ¿ya? Meli, dice la declaración que nos envían: acusamos este hecho como un acto de hostigamiento que busca criminalizar nuestra lucha y establecer burdos montajes y acusaciones infundadas por este Estado y justicia racista, ya que de manera arbitraria, con un procedimiento judicial irregular, sin haber antecedentes, nos encuentran por sorpresa a supuestas acusaciones. Quechu, hacemos un llamado a los LOF y las autoridades, Loncos, Ñempín, Machi, Nisol, Huerquén, Pugue y Chafe, a estar atentos con las injusticias y atropellos a nuestro pueblo mapuche y denunciar estos hechos de violencia con nuestras comunidades y nuestras autoridades mapuche. No detendrán nuestra lucha sobre el ejercicio de nuestros derechos a reconquistar lo que nos pertenece históricamente, que es la recuperación de nuestros espacios territoriales de Wallmapu y la libre determinación como pueblo nación mapuche. Mar, Chihueo, Pupeñi, Capulamián.
Bueno, esa es la declaración de los Peñis del Budi y que sin duda nosotros solidarizamos y respaldamos plenamente. Pupeñi Pulamien, mucha fuerza en esa lucha. Espero que los allanamientos se detengan y que este gobierno de una vez por todas comience a respetar a las autoridades territoriales. Bueno, vamos con una canción más y seguimos trabajando las noticias y las informaciones que tenemos desde los diferentes territorios. Vamos con esa música. Acusan de terroristas para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestra sociedad. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia de nuestra nación, de nuestra nación. Mapuche en Argentina, mapuche en Chile, mapuche al final. Mapuche de la Pampa, del Pehuen y del norte, del Afgen y del sur. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia de nuestra nación, de nuestra nación. Nos acusan de terroristas para privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestra sociedad. Mapuche en Argentina, mapuche en Chile, mapuche al final. Mapuche de la Pampa, del Pehuen y del norte, del Afgen y del sur. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, la resistencia seguirá. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades y el mapuche vivirá. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, la resistencia seguirá. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades y el mapuche vivirá. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad.
Bueno, ahí teníamos una canción con mucha fuerza, con mucha claridad también, de lo que somos los mapuches y de lo que somos y hemos sido los mapuches, tanto desde este lado de la cordillera como del otro lado de la cordillera. Una sola nación, una sola nación que tuvo un territorio ancestral que llegaba desde Coquimbo al sur y del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Esa era nuestra nación mapuche, a no olvidarlo cuando nos metamos en las reivindicaciones políticas territoriales del pueblo mapuche. Un antecedente que se deriva de esta canción que acabamos de escuchar. Oiga, dentro de los temas del cambio climático, de las diferentes emergencias, las diferentes consecuencias que se van generando por el cambio climático, aparece el desafío de generar una baja importante en el dióxido de carbono, el CO2. Y la verdad es que los países más industrializados buscan miles de formas para que sean ellos los que bajen menos este dióxido de carbono y sean otros los países que hagan el mayor sacrificio. Pero históricamente, quienes hemos asumido una responsabilidad antes de que se reconocieran los efectos del cambio climático, de proteger la naturaleza, de garantizar la necesidad del oxígeno para todos los habitantes, hemos sido los pueblos originarios. Y eso, hoy día se quiere reconocer o no, necesariamente en un momento de la historia tiene que reconocerse porque es así. Si hoy día no hubieran bosques, si hoy día no existiera en este país llamado Chile la vegetación nativa que el pueblo mapuche ha cuidado y ha defendido, la verdad es que este país también estaría dentro de aquellos extremadamente contaminados y donde la verdad es que la vida sería bastante más desagradable de lo que es hoy día. Entonces, y esto que hoy día estoy diciendo no es un tema casual, porque una conferencia internacional que hubo en Alemania, en Bonn, Alemania, de los días 22 y 23 de junio de este año, dan cuenta de esto, dan cuenta de la necesidad de proteger a los pueblos originarios para poder enfrentar el cambio climático, ¿ya? Y ellos dicen que los pueblos indígenas son esenciales para resolver la crisis climática y proteger los bosques. Porque, entre otras cosas, sin bosque se termina el oxígeno y si no tenemos oxígeno se acabó la vida. Pues mire qué simple, pero qué importante, ¿ya? Y recién hoy día estas cumbres internacionales están dando formalmente cuenta de la importancia que tienen los pueblos originarios como el pueblo mapuche. Parte de este texto que desarrolla la periodista Gloria Pallares dice lo siguiente: los bosques albergan a 1.600 millones de personas y proporcionan servicios ambientales como agua dulce y aire puro a escala mundial. Sin embargo, si la deforestación fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero después de los Estados Unidos y China. La disparidad entre estas dos realidades, beneficios a largo plazo para todos frente al beneficio de corto plazo para unos pocos, solo se puede reducir protegiendo los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, sostuvieron los oradores de Global Landscape Forum, sus siglas GLF, ¿ya? Derecho de los paisajes realizados en Bonn, Alemania. La conferencia celebrada los días 22 y 23 de junio del año 2019 en el marco de la conferencia de Bonn sobre el cambio climático. Convocó a más de 600 personas y miles más en línea para proponer una respuesta con base en los derechos para la crisis climática y los desafíos del desarrollo. Cabe destacar que el evento sirvió como
consulta para un estándar de excelencia para los derechos que se lanzarán a finales del año bajo el liderazgo del Grupo Principal de los Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible, la Iniciativa para los Derechos de los Recursos. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros también asumamos como país la importancia de proteger los territorios, de proteger el bosque nativo y de reconocer que la lucha del pueblo mapuche por conservar este territorio no es solamente un tema egoísta de conservar, de tener una propiedad privada, porque estas son propiedades colectivas, sino también de entregar un beneficio colectivo más allá del pueblo mapuche. Y eso se ha hecho pese a la represión que ha hecho el Estado chileno, y eso se ha hecho independientemente de que seamos de pueblos distintos, ¿ya? El beneficio que tiene el bosque nativo para la humanidad, este bosque que ha cuidado el pueblo mapuche, este bosque por el cual ha luchado y que ha caído mucha gente, hoy día las personas a nivel internacional están diciendo que es una necesidad mantenerlo, es una necesidad proteger a estos pueblos que hoy día pueden garantizar que sigamos teniendo oxígeno para respirar, que vamos a seguir teniendo agua dulce en cantidades para sustentar la vida. Nos pareció importante traerlo a colación porque nosotros también tenemos que asumir esto, no solamente como una responsabilidad de seguir haciendo, sino empoderarnos de que efectivamente lo que estamos haciendo es lo más correcto, no solamente para los mapuches, sino para la humanidad. Y esa es una característica que hoy día nadie nos reconoce, pero que hoy día a lo menos estas organizaciones internacionales comienzan a ver la importancia que tiene esta conducta que hemos mantenido por miles de años: proteger la naturaleza, proteger los ríos, proteger los bosques. Así que téngalo presente, Pupeño Poblamiento, ¿ya? Oiga, bueno, estamos llegando a agosto y la verdad es que agosto a nosotros a lo menos nos trae muchos recuerdos de una lucha que partió hace poco más de 3 años allá en la comunidad de Panguipulli, localidad de Tranguil. Una lucha que partió por una comunidad que se rebeló y se sigue rebelando contra una empresa austríaca que llegó de mala forma al territorio y que las autoridades en su momento no quisieron escuchar. Entonces, esta comunidad tuvo que organizarse y tuvo que levantarse. Y un 1 de agosto del año 2016, de madrugada tuvo que cortar la ruta internacional para ser escuchada. Recién a partir de esa acción comienza una relación con las autoridades del Estado y comienza una relación que hoy día aún sigue pendiente con muchos temas. Entonces, y con muchos temas donde hay una lamien que se llama Macarena Valdés, que fue asesinada y que hoy día sigue pidiendo justicia. Entonces, mire, nos han enviado un video que se mantenía por ahí en la comunidad, pero que da cuenta de lo que pasó ese día en el corte de ruta con todos sus detalles. Yo le invito a que lo vea, lo escuche, para que después no le cuenten otra cosa. Esto fue lo que pasó. Vamos con ese video. Viene el representante de la gobernadora y viene a conversar con ustedes. Sí, así tenemos entendido que viene y que ya viene llegando. Hay mucha gente que tiene que pasar, tiene que ir a trabajar, y la verdad las cosas que no por eso vamos a tener el camino cortado. ¿Cuál es su nombre, señor? Iván Echeverría. Don Iván, comisario Iván Guipero. Don Iván, pero por favor dígale que no vamos a sacar, vamos a despejar una vida. Vamos a despejar una vida. Estamos conversando, vamos a despejar una vida. Vamos a despejar una vida. Así que,
Ya, habilita el tránsito. Habilita el tránsito. Cuidado, que estoy pensando. Si la gente viene a conversar con ustedes, pero vienen y conversan. Usted no puede actuar de esa forma. Permiso. Permiso. Una ruta, por favor, señor. Le pido, por favor. No me está pidiendo, por favor. No estamos pidiendo, por favor. Hay un compromiso de la bueno, que los echen los vehículos encima. Que iba a venir para acá. Avanza. Permiso, por favor. La gobernadora viene con retirada. No, si ellos bueno, que llegue primero y después le damos la ruta. Mientras no sea, no se le va a dar la ruta. No, eso no es correcto. Tiene que llegar la gobernadora primero. Señora, por favor. Es una ley de gobierno. Señora. Hay una transgresión de derechos. En este momento se están violando las leyes. Y vamos a... Bueno, que lleguen ellos a retirar. Oye, cuidado, hombre. Tenga cuidado. Oye, cuidado, hombre. La ruta se está procediendo aquí, a pesar de que hay un acuerdo con Gobernación. Carabineros está realizando en este momento el despeje de la ruta. Nosotros lo hay estamos haciendo público de parte de la y va a ser para ustedes. Ustedes son unos auteos, no autoyatíos. Nos encontramos en este momento en la ruta de la hay un compromiso de parte importante de las organizaciones acá, pero y si el comisario y la gran si no hubiéramos hecho esta acción no hubiera llegado. Radio Guayón, por favor. Hola, buenos días. En esto teníamos una manifestación pacífica y un compromiso de la gobernación de llegar hasta acá. Viene el señor Iván Echeverría. Oye, hombre, para. Voy a atropellar a la gente, hombre. Con un poco de criterio. Están echando los ojos encima. Para, viejo. Hay gente al frente. Los mapuches nos sentamos y dialogamos. Hemos buscado el diálogo y miren lo que usted está provocando. Pero dejemos, miren, trabajemos de una forma. Dejemos que salgan un par de vehículos y después vamos tomando cifras. Vamos trabajando, despejando una vía. Si hay gente que... Eso es como meternos. No, Una protesta, cerró las carreteras y nosotros, ¿por qué no podemos hacer? Don Francisco, tiene una conversación bastante cordial con nosotros. Pidiendo que por favor no lo pidió por favor ni en el tono que lo está haciendo ahora. ¿Qué onda? ¿Te molesta que haga mi trabajo? No me empujes. No me vuelvas a empujar. Nosotros no podemos cortar los caminos. El equipo que va a dialogar con Raquel, no llame a cualquier problema, pueden hacerlo. El mismo gobierno anterior lo hizo, ¿por qué nosotros no? Él también se sumó a un corte de carretera, ¿por qué nosotros no tenemos derecho? Esa es la pregunta Pero si ustedes tienen derecho, si la gente de la gobernación viene a conversar con ustedes, pero no pueden tener el grupo que Pero nosotros lo estamos esperando aquí, ahí damos la pasada. ¿Y qué pasa con la gente que tiene que ir a trabajar? Bueno, así como en todas
La gobernación están haciendo la gestión para que ellos lleguen aquí y conversar con ellos. Pero lamentablemente queda Carabineros a cargo de Panguipulli, ¿cierto? Echeverría, diciendo que esto es chaqueta desalojante, hay que pasar Ya, perfecto, ni un problema, lo esperamos acá entonces. hay que habilitar el espacio para que es posible, porque ya habíamos hecho la conversación con la persona que manda esa cosa. Ya, vamos. Viene gente de la gobernación, perdón, ¿con usted ahora? Converse conmigo, no hay problema. Viene gente de la gobernación. Ya, muchas gracias. Que le vaya muy bien. ¿Podemos ayudarnos ahora a devolver esto a la situación tranquila en la que estaba? Ya que ustedes ayudaron a desordenar, pues nosotros teníamos cortado, la gente estaba todo bien. O sea, ustedes quieren hacer el desorden. Es el ombligo de nuestra comunidad. Don Iván. Tenemos tronco, tenemos la cambia de Villatún, tenemos cementerio indígena. Retrocedan, chiquillos. Atrás. No queremos Atrás. que pasen una Atrás. idea de nuestro Para atrás. Vamos de allá, que se vaya para atrás. Retrocedan, chiquillos. Bueno, eso fue el corte de ruta del 1 de agosto del año 2016. Y si lo quisimos traer a colación, porque esta lucha sigue vigente, porque esta lucha tuvo consecuencias, y porque esto que ocurrió el 1 de agosto del año 2016, antes de un mes después de esto, gente entró a la casa de Macarena y la asesinó. En agosto se van a cumplir 3 años de su muerte. Hasta este momento, el Estado aún no reconoce que este fue un homicidio. Hecho y reconocimiento fundamental para efectivamente investigar en serio el asesinato ocurrido con Macarena Valdés. Por eso le quisimos traer esto a colación, porque en el próximo mes vamos a estar entregando más información de Macarena y lo que ha pasado con su lucha con la familia, con lo que sucede en los tribunales, por qué este proceso no avanza, por qué hoy día otras autoridades que tienen responsabilidades en lo que está pasando, queremos saber si se van a pronunciar o no. Por lo tanto, seguiremos informando de esto. Otro tema que nos importa que usted sepa antes de cerrar nuestro programa es lo que está pasando durante estos días, que a partir del 8 de julio y hasta el día 21 se mantiene abierto un plebiscito en la web sobre las consecuencias del TPP-11, tema que afecta y va a afectar a todos los territorios, a muchas ciudades y en particular a los trabajadores en sus derechos, donde ha habido una gran movilización a nivel nacional en diferentes regiones y territorios, y que hoy día los organizadores, los que están a la cabeza de esta lucha, han planteado la necesidad de un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Y hay una página web que es www.plebiscitotpp.cl, donde usted puede votar. Y vote en contra, sin duda. A eso queremos que invitarlo, que rechace esto, porque es la única posibilidad que tenemos
de ejercer mayor presión sobre el Senado, que es el que falta que se pronuncie sobre este tema. La verdad es que las consecuencias para nuestro país en temas de autonomía, en temas sindicales, en temas sociales, ambientales, en el tema de dignidad del país, está fuertemente avasallado si se aprueba esto. La verdad es que incluso los sectores que defienden tanto esta Constitución va a pasar a tener un rol secundario si efectivamente se aprueba el TPP-11. Por lo tanto, lo invitamos a ser parte de este plebiscito y a rechazar con todas las energías en este plebiscito. No cuesta nada, métase a la web, ahí es muy fácil hacer esta votación y usted también ayude, pronúnciese sobre este tema. Así que bueno, Pupeño y Gulamien, esos han sido nuestros temas de esta semana. Esperamos encontrarnos la próxima semana con nuevas noticias, con nuevas energías, con los acontecimientos que están pasando por los territorios. Un abrazo grande a la distancia y bueno, seguimos en la lucha. Peucayal, Pupeño y Gulamien.